Buenas tardes, mi nombre es Joel Higinio Solís, curso actualmente cuarto semestre en Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico Superior de Huetamo. En esta ocasión les presentaré la Ley Federal del Trabajo. Podemos entender que la Ley Federal del Trabajo son disposiciones legales que regulan realizaciones obreros patronales, es decir, nos especifica a dónde qué hacer como trabajador y a quién es derecho. En lo mismo respecto a lo que tu jefe le toca hacer. En esta ley se protegen garantías individuales del hombre que se deja muy claro que no pueden establecer distintos entre los trabajadores por motivo raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política o condicional. Ahora la Ley Federal de Trabajo es la máxima ley de derecho laboral en México. En solo está por encima de la Constitución política. Se encarga de regular problemas de trabajo, de determinación de beneficios que deberán disponer a los trabajadores por la protección y servicios, y donde todo fijar normas entre mujeres menores de edad y consideraciones especiales de los trabajadores. Por otra parte, se trata sobre relaciones de trabajo, objetivo y procedimiento de capacitaciones, además de experiencias a través del tiempo de vida social. La Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos le da vida a esta Ley Federal del Trabajo. Así que esta ley se respalda a todos los trabajadores, entre ellos menores de edad, mujeres y hombres. Bueno, un poco de la historia de esta ley. En México no tenía ninguna ley o código de derecho laboral durante la época prehispánica o durante la colonia. Las únicas leyes que existieron en el pasado en alguna referencia al trabajo fueron las leyes de Indias, que fueron puestas en vigor por Carlos II en 1680. ¿Cómo surgió esta ley? El derecho laboral en México nació en la Constitución Política promulgada el 5 de febrero de 1907, en la cual consagró el derecho de trabajo en su artículo 123. Un año después, el Congreso del Estado de Veracruz publicó su propia ley del trabajo, que sirvió como base elaborar la Ley Federal de Trabajo en 1931. Esta ley fue la principal antecedente de la moderna, de la Ley de Trabajo del Derecho. Bueno, los artículos más sobresalientes de esta Ley Federal de Trabajo, ya que son varios, pero logramos encontrar los más relevantes en ello. Artículo 1. La presente ley es de observancia general de toda la República y rige las relaciones de trabajo comprendidas y del artículo 123, apartado A de la Constitución. 2. Las normas de trabajo atienden a conseguir el equilibrio entre factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decentes relaciones laborales. Bueno, en esto se entiende por cada trabajo digno el decente aquel que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador. No existe discriminación de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad o condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil. En este acceso a la seguridad social percibe el salario remunerador, así como la capacitación continua para el incremento de productividad con beneficios compartidos y que se cuenta con condiciones ópticas en la seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. Bueno, en esto no importa que seas cualquier tipo de persona, ya que tienes el derecho de tener un trabajo digno. No importa la edad, discapacidad la que tengas.
o el mismo género. Artículo 3. El trabajo es un derecho que un deber social. No es un artículo de comercio. Esto quiere decir para efectos de esta ley se entiende por constanciamiento. Esto quiere decir el ejercicio del poder de la relación subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral y que expresa conductas verbales, físicas o ambas. El acoso sexual es una forma de violencia en la que no existe la subordinación a que el ejercicio abusivo del poder que se conlleva a un estado indefensivo y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realiza uno o varios eventos. Así como hay jefes que se aprovechan por ejemplo, más de una mujer por el simple trabajo o la necesidad que tiene. Así que llevan a la víctima por acoso sexual de violencia que le genera a la persona. Artículo 4. No se podrá impedir el trabajo a ninguna persona ni que se dedique a la profesión, industria o comercio en la que acomode, siendo ilícitos. El ejercicio debe estar derecho solo podrá vedarse la resolución de la autoridad competente, aunque cuando se ataquen a los derechos de terceros se ofenda a la sociedad. Esto tiene varios aspectos que se atacan los derechos del tercero en los casos previstos en las leyes, en los siguientes: cuando se trate de sustituir o se sustituya definitivamente a un trabajador que reclame la reinstalación en el empleo y haberse resuelto en caso de junta de conciliación. El arbitraje. Como segundo punto, cuando se niegue el derecho a ocupar el mismo puesto que un trabajador se haya estado separado de sus labores por causa de alguna enfermedad o de esfuerzo mayor, o con permiso o al presentarse nuevamente a sus labores, se ofenden en los derechos de la sociedad en casos de previsto en las leyes en los siguientes: cuando se declara una huelga en términos que establece esta ley, se trate de constituir o que sustituya huelguistas en la que desempeñan sin haberse resuelto conflicto, en salvo que se dispone el artículo 468. Bueno, esos son los puntos que destacan sobre el artículo 4, que por falta, causa o motivo el trabajador pueda faltar ya sea por una enfermedad o problemas familiares, pero bueno, se atacan los derechos de tercero en caso de previstos en las leyes en las que informan cuando se trate de sustituir o sustituye definitivamente a un trabajador que reclame la instalación, el empleo y haberse resuelto en caso junta, conciliación o arbitraje. Cuando se niegue el derecho a ocupar un puesto de trabajador, hay estado separado de labores de enfermedad, raza mayor o con permiso de presentarse sus labores. Bueno, el artículo 7. Toda empresa o establecimiento patrón deberá emplear un 90% de trabajadores de mexicanos por lo menos. En las categorías técnicas profesionales, los trabajadores deberán ser mexicanos, salvo que haya una especialidad determinada. En los extranjeros, bueno, aquí en este artículo habla que todos los trabajadores deben ser mexicanos, salvo que un mexicano no tenga los mismos conocimientos cuyo el patrón podría emplear un extranjero en la proporción. El patrón de los trabajadores extranjeros tendrán obligación solidaria de capacitar a sus trabajadores mexicanos en la especialidad que se trate. Los médicos al servicio de las empresas deberán ser mexicanos. Artículo 8.
Trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal o tal. Para efectos de esta exposición se entiende como un trabajo de toda actividad humana, intelectual o materia dependiente en grado de preparación técnica requerido por cada profesión o oficio. Este artículo habla que el trabajador debe que estar preparada físicamente, ya sea psicológicamente, al igual, para tener el trabajo, toda actividad humana que se le promueve, que se le haga. Bueno, en conclusión, los derechos laborales de ninguna manera significan un costo laboral y pueden considerarse un obstáculo. Recordemos que hablamos de seres humanos, no máquinas ni mercancías. Nos reconozcamos como miembros de la población económicamente activa, en la que forma parte del proceso de integración, ubiquemos consecuencias de la globalización y el neoliberalismo. En nuestros casos particulares, y si no observamos nuestro alrededor, el vecino o campesino o al obrero, no ignoremos esta comunidad que sería letal para todos. Bueno, también algo que resaltar sobre el exceso de trabajo que se le da a un trabajador, ya que no son máquinas ni mercancías para hacer esto, explotan al empleado, ya que no tiene ya que tiene la necesidad de poder trabajar. Y bueno, eso sería todo sobre la Ley Federal de Trabajo.